Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a un nuevo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1, en el que nos vamos a mantener en el análisis integral o análisis de volumen de control o enfoque euleriano. Y el principio que vamos a evaluar en este módulo es el de balance de cantidad de movimiento, previamente definido como segunda ley de Newton. Así que, repito, vamos a continuar con el análisis integral, y análisis integral siempre lo debemos asociar con una región de estudio finita. El análisis diferencial estaría relacionado con elementos diferenciales dentro de esa región. Y podríamos conocer entonces lo que pasa en diferentes puntos dentro de esa región. En el enfoque integral podremos conocer qué ocurre en toda la región en forma global. Los objetivos de este módulo: describir en detalle el principio de conservación de cantidad de movimiento lineal en volúmenes de control y aplicar el principio a la solución de problemas prácticos. Por ejemplo, cuando resolvíamos el tercer ejemplo del módulo anterior, habían dos preguntas y nosotros solo logramos responder una de ellas. Decíamos que al final de este módulo podríamos contestar la segunda pregunta del tercer ejemplo del sexto módulo. Así que en este módulo aquella pregunta tenía que ver con una fuerza, así que debemos esperar que en el balance de cantidad de movimiento las fuerzas aparezcan en nuestras ecuaciones. Así que veamos, esta es la segunda ley de Newton en el enfoque lagrangiano. Le aplicamos el teorema de transporte de Reynolds y obtenemos la ecuación de balance de cantidad de movimiento en el enfoque euleriano. En el enfoque euleriano, este término siempre tiene que ver con acumulación, así que esto es qué tanta cantidad de movimiento nuestro volumen de control está acumulando. El segundo término siempre tiene que ver con transporte por efectos de flujo, que transportamos en este caso, transportamos cantidad de movimiento, así que este término tiene que ver con transporte de cantidad de movimiento por efectos de flujo. Y esta sumatoria de fuerzas se refiere a todas las fuerzas que actúan sobre la región seleccionada. Más adelante vamos a dividir esas fuerzas en dos categorías. Así que en forma verbal podemos definir la ecuación de balance de cantidad de movimiento lineal. Son tasa de cambio del momentum del volumen de control. Esto es este término, la razón de cambio de la cantidad de movimiento de la región seleccionada, es igual a la tasa de momentum neto transferido al volumen de control por efectos de flujo menos la tasa de momentum neto extraído del volumen de control por efectos de flujo. Y eso tiene que ver con este término más todas las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Debemos recordar que la ecuación de balance de cantidad de movimiento es una ecuación vectorial y que diferencia a esta ecuación de las anteriores. Obviamente es el carácter vectorial, la cantidad de la ecuación de balance de energía y la ecuación de balance de masa son ecuaciones escalares. Repito, la ecuación de balance de cantidad de movimiento es vectorial y vamos a esperar hasta analizar el término de cantidad de movimiento por efectos de flujo para distinguir
la ecuación de segunda ley de Newton de las otras dos que vimos en el módulo anterior. Así que decíamos que este es la razón de acumulación de cantidad de movimiento dentro de la región seleccionada, y hay dos maneras en las que esto puede ocurrir. Si tenemos una región que se está desplazando a una velocidad constante u, definitivamente no hay aceleración de esa región. Sin embargo, si le estamos agregando masa, la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Así que si la masa está aumentando, la cantidad de movimiento, a pesar de que la velocidad permanezca constante, también debe aumentar. Así que la cantidad de movimiento de la región puede aumentar o disminuir si el sistema está acumulando masa o perdiendo masa. También puede modificarse la cantidad de movimiento de la región seleccionada si su velocidad está variando. ¿En qué casos puede variar el momento lineal? En estos dos casos o en una combinación de los dos. En condiciones estacionarias, esto debe ser igual a cero. Por ejemplo, en condiciones estacionarias, toda la masa que entra tiene que salir por acá. Por lo tanto, esta velocidad siempre es la misma y la masa dentro de la región también es siempre la misma. Así que en el caso estacionario, esto debe ser igual a cero, o este término debe ser igual a cero. Ahora sí vamos a ver el término que tiene que ver con la transferencia de cantidad de movimiento por efectos de flujo. Tasa de momento neto transferido al volumen de control por efectos del flujo es este término de la conversión del enfoque lagrangiano al enfoque euleriano. Y esto es lo que hace diferente a la ecuación de balance de cantidad de movimiento a las ecuaciones de balance de masa y balance de energía. ¿En qué sentido? Vamos a ver este término que está acá. Rho VA tiene que ver con el flujo de masa y esto tiene que ver con el vector velocidad a lo largo de la superficie. Así que este vector velocidad tiene que ver con estos vectores velocidad a lo largo de la superficie. Lo mismo ocurre con la velocidad que necesitamos para calcular el flujo de masa. Pero la velocidad relacionada con el flujo de masa es una velocidad relativa. ¿Y por qué es una velocidad relativa? Porque si esta superficie se está desplazando, si la frontera se está desplazando a la misma velocidad que se desplaza el flujo, no habría ningún flujo entrando a la región. ¿A qué nos referimos con eso? Hacíamos el ejemplo en el módulo anterior de tener un bloque cuya velocidad es cero. Entonces acá se acerca un flujo a una velocidad v. Si definimos una región de esta manera, la velocidad del flujo en esta frontera es igual a v. Y podríamos definir cuánto flujo está entrando a la región. Pero ¿qué ocurre ahora si el bloque se desplaza a una velocidad igual a la del flujo? El flujo nunca va a impactar al bloque. Por eso necesitamos velocidades relativas. Pero si observamos esto tiene esta forma: flujo de masa por velocidad. Vamos a tener flujo de masa de entrada y flujo de masa de salida en los casos donde hay regiones discretas de flujo.
En el módulo anterior definíamos la energía cinética de flujo como el flujo de masa por alfa por v promedio al cuadrado entre 2. En este caso podríamos usar la velocidad promedio, pero tendríamos que agregar también un factor de corrección. Y agregamos la flecha, pues en cantidad de movimiento la dirección es importante. Al ser una ecuación vectorial, lo más probable es que esta ecuación la trabajemos por eje de coordenadas. Tendremos que hacer balance de cantidad de movimiento en X, balance de cantidad de movimiento en Y, balance de cantidad de movimiento en Z. Por eso, a pesar de que las velocidades promedios van en una sola dirección, por ejemplo, en este caso, si definiéramos un marco de referencia XY, esta velocidad promedio tiene componente en X y tiene componente en Y. ¿Qué cuidado debemos tener? Quien da la dirección es esta velocidad. Esto es escalar. V.n es un escalar, así que el flujo de masa es un escalar y quien da la dirección o quien otorga la dirección es la velocidad. Así que V sub r es la velocidad relativa del flujo con respecto a la velocidad del movimiento de la frontera. ¿Cuál es la velocidad relativa del flujo si el volumen de control está en reposo? Es simplemente la velocidad del flujo. Así que esa integral de superficie de v rho v.n de a la podemos aproximar en el caso donde tenemos entradas y salidas de flujo discreta, como es este caso, a una sumatoria de entradas menos una sumatoria de salidas, tal y como hemos hecho anteriormente. Esto que está acá representa flujo de masa y esto que está acá representa flujo de masa. Beta es un factor de corrección de la energía, de la cantidad de movimiento. Por eso, acá nos recuerdan, debemos considerar un factor de corrección de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, repito, rho por v por a es el flujo de masa. Así que en función del flujo de masa, la transferencia neta de cantidad de movimiento por efectos de flujo se expresa de esta manera, donde, repito, la dirección depende de la velocidad. Y acá es donde, aquí están los factores de corrección. Si el flujo es turbulento, beta es aproximadamente 1. Si el flujo es laminar, beta es aproximadamente 1.333. Y tal y como mencionábamos en el módulo anterior, nosotros no podremos decidir por nosotros mismos cuándo el flujo es laminar y cuándo es turbulento hasta que lleguemos al 9º módulo. Por lo pronto, el profesor tiene que indicar si el factor de corrección es 1 o diferente de 1. Si no indicamos nada, debemos suponer que beta es igual a 1. Así que ahora vamos a expresar estas diferencias entre balance de cantidad de movimiento y balance de energía. Vamos a suponer que tenemos esto que está aquí. Vamos a suponer que acá tenemos V1 y acá V2. Vamos a suponer que acá tenemos área 1 y acá tenemos área 2. Por lo tanto, en 1 tenemos flujo de masa 1 sería igual a ρ por V1 por A1 y esto sería un flujo de masa de entrada. M.2 sería igual a ρ por V2 por el área 2. Y esto es igual a un flujo de masa de salida.
En nuestra ecuación de balance de masa diríamos que la derivada de la masa con respecto al tiempo en el volumen de control es igual al flujo de masa en 1 menos el flujo de masa en 2. Las entradas en la ecuación de balance de masa siempre van a ser positivos y las salidas siempre van a ser negativos. Y eso tenía que ver con el ángulo que se formaba entre el vector velocidad y el vector normal a la superficie. Algo similar ocurría en balance de energía. Esto acarrea flujo de masa en 1 por H1 más V1 al cuadrado entre 2 más GZ, acá con un factor de corrección alfa. Y el flujo que entra siempre le transfiere energía al volumen de control. Y el flujo de masa que sale siempre extrae energía del volumen de control. Ahora veamos qué ocurre con la cantidad de movimiento. Así que veamos este caso. Esta es la razón de transferencia de cantidad de movimiento por efectos de flujo, donde las entradas son positivas y las salidas son negativas. Así que si analizamos este caso, acá esta cantidad de movimiento iría aquí. Y de acuerdo a nuestro eje de referencia, el vector de velocidad es positivo. Así que este sería un número positivo y este sería un número positivo. En el caso de acá, el flujo de masa es de salida, así que tendríamos que ponerlo acá. Esto es un número positivo. Y el vector velocidad también sigue la dirección X positiva, así que este es un signo, o tiene signo positivo. Ahora, ¿qué significa esto desde la cantidad de movimiento? Significa que la entrada va a empujar en esta dirección y la salida va a empujar en esta otra dirección. Por eso uno es positivo y el otro es negativo. La salida va a empujar en la dirección X negativa y la entrada va a empujar en la dirección X positiva. Hasta aquí no hay diferencia con respecto al balance de masa o al balance de energía, pero vamos a modificar ahora nuestro volumen de control. Y vamos a mantener los ejes de coordenada X y Y, pero ahora nuestro volumen de control va a ser esto. Acá vamos a tener la entrada y acá vamos a tener la salida. Y vamos a definir nuestro volumen de control de esta manera. Así que veamos qué ocurre ahora. Cómo planteamos balance de masa para este sistema. Idéntico como lo haríamos en el otro caso o en el volumen de control anterior. Pero ¿qué diferencia hay ahora en el balance de cantidad de movimiento? Vamos a ver, en la entrada tendríamos el flujo de masa en 1 por la velocidad de 1. Y la velocidad de 1 va en la dirección X positiva, si queríamos esto. Ahora menos el flujo de masa en 2. Pero ¿qué dirección lleva el vector velocidad en el punto 2? El vector velocidad lleva dirección X negativa. Por lo tanto, esta salida también empuja en este volumen de control, empuja en la misma dirección que la entrada. Así que nuevamente las entradas
sus flujos se representan como positivos y las salidas del flujo se representa como negativo, pero quien decide la dirección final en la que actúa ese flujo es el vector velocidad, y por eso es diferente el balance de cantidad de movimiento con respecto al balance de masa y al balance de energía. Otro caso particular sería este ducto. Acá tendríamos nuestro eje X, eje Y, V1 a 1 y ρ, y acá tenemos V2 y A2. Si definimos nuestro volumen de control de esta manera, como planteamos balance de masa, igual que en el caso anterior, igual que en el primer caso que dibujamos, no cambia nada. Ahora, ¿qué ocurre si estamos haciendo balance de cantidad de movimiento en la dirección X? Tendríamos un flujo de masa 1 por V1 en X. Y esto es igual al flujo de masa en 1 por V1. Esa sería la cantidad de movimiento asociada con el flujo de entrada. El de salida sería menos el flujo de masa en 2 por V2X. Pero V2 va en la dirección Y, así que V2X es 0. Por lo tanto, para este volumen de control, ni siquiera tendría contribución en X el flujo de masa o el flujo que sale por 2, pues no tiene componente de velocidad en la dirección X. Así que acá, repito, debemos ser cuidadosos con las direcciones. El último término de la ecuación de balance de cantidad de movimiento tiene que ver con las fuerzas que actúan sobre la región seleccionada. Así que esta es nuestra región seleccionada y este término representa la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre esa región, que los vamos a dividir en dos categorías: fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. ¿Y cuál es la diferencia entre una fuerza de cuerpo y una fuerza de superficie? Las fuerzas de superficie actúan sobre las fronteras de la región seleccionada. Cualquier fuerza que actúe a lo largo de la región definida por las líneas cortadas va a ser una fuerza de superficie. Ejemplo clásico de fuerzas de superficie son fuerzas de presión. Por ejemplo, si acá hay una presión P, acá va a haber una fuerza normal asociada con esa presión. Y las fuerzas de cuerpo actúan dentro de la región. Y la fuerza de cuerpo más considerada, o que se considera o que se necesita considerar con más frecuencia, es el peso. Pueden haber fuerzas de cuerpo asociadas con campos eléctricos, con campos magnéticos, pero para efectos de este curso nos vamos a limitar a considerar como única fuerza de cuerpo el peso. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre el volumen de control es la sumatoria de las fuerzas de cuerpo más la sumatoria de fuerzas de superficie, donde la única fuerza de cuerpo, repito, va a ser el peso. Y el peso tendrá que ser o no considerado dependiendo de en qué dirección estamos analizando balance de cantidad de movimiento. Nuevamente, si tenemos este ducto, y tenemos este caso y hacemos balance de cantidad, el peso va a actuar en esta dirección. Si hacemos balance de cantidad de movimiento en la dirección X, el peso no actúa a lo largo de ese eje. Si regresamos a nuestro ejemplo,
y definimos nuestro volumen de control de esta manera. Acá tendríamos una fuerza de presión que es función de la presión 1. En esta otra superficie tendríamos una fuerza de presión atmosférica. La presión atmosférica actúa sobre toda la región, pero adicional a esa fuerza de presión también tendríamos una fuerza de superficie externa necesaria para mantener la restricción en su lugar. Así que fuerzas de cuerpo, fuerzas de superficie en la dirección X, tenemos una fuerza de presión 1, una fuerza de presión atmosférica y una fuerza externa. Y vamos a ver qué nos dice este cuadro sobre las fuerzas de superficie. Con respecto a los esfuerzos, hay esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. ¿Y con qué los tenemos que relacionar? Lo tenemos que relacionar con la razón de deformación que veíamos en el quinto módulo del curso. Hay fuerzas de presión, fuerzas viscosas. Hay fuerzas externas que también actúan en la superficie. Podemos poner un resorte en una superficie. Eso también aplicaría como fuerzas de superficie. Las fuerzas de reacción también serían importantes. Y vamos a ver acá cómo la manera en que definimos el volumen de control afecta las fuerzas que debemos analizar. Aquí vamos a definir el volumen de control justo sobre la pared interior del ducto. Si hubiese fuerza de fricción, esta tendría que ser considerada como una fuerza de superficie. Pero ¿qué ocurre si hacemos esto? Definimos nuestro volumen de control por encima. Ya aquí no va a haber efectos de fricción. Acá arriba la velocidad es 0, así que aquí no hay fricción. Pero ¿qué hay aquí? Estamos cortando en la tubería, así que acá tendríamos que considerar esfuerzos asociados con el ducto. Entonces, la selección del volumen de control es arbitraria, pero tenemos que hacerla conscientemente y poder considerar o visualizar todas las fuerzas que tendríamos que considerar. La ecuación general de balance de cantidad de movimiento está dada por esta expresión. La razón de cambio de la cantidad de movimiento de la región es igual a la tasa neta de cantidad de movimiento transferida por efectos de flujo más la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Nos recuerdan, es importante saber seleccionar nuestro volumen de control. Por ejemplo, para esta manguera, este es el volumen de control seleccionado. De esta manera tendríamos que considerar acá las reacciones en las patas del trípode. ¿De qué otra manera podemos considerar el volumen de control? Lo podemos hacer de esta manera. Vamos a discutir el caso de este otro volumen de control, donde tenemos una llave con un codo y de la manera que está definido el volumen de control de esta manera, tendríamos que considerar las fuerzas en los tornillos. Esto es con el volumen de control definido de esta manera. Así que vamos a analizar este volumen de control. ¿Qué fuerzas debemos considerar? Debemos considerar la fuerza de los tornillos, que están aquí. De aquí a aquí
habría fuerzas de presión atmosférica. Aquí habría fuerzas de presión, pero esa presión no es atmosférica, es la presión que lleva el flujo en esta pequeña región. Del lado de acá, esto está expuesto al ambiente, así que toda esta superficie está sometida a la presión atmosférica. De acuerdo a esta imagen, nuestro elemento está sumergido en agua. Así que cuando vamos a considerar las fuerzas de cuerpo, tenemos que considerar el peso del agua más el peso de este fluido más el peso de la estructura. Acá tenemos una fuerza de presión de agua que actúa en esta dirección, que tiene que ver con la profundidad que tiene el agua en ese punto. Y acá tenemos una fuerza de presión de agua, donde la presión a lo largo de esta línea depende, o al menos de aquí hasta acá, depende de la profundidad del agua. Así que debemos usar nuestros conocimientos de fuerzas sobre superficies planas para poder calcular esas fuerzas de presión. Y acá yo dije que estas fuerzas eran de presión atmosférica. Si esto está sumergido en agua, no son fuerzas de presión atmosférica, son fuerzas sobre superficies sumergidas, y tendríamos que calcular una presión promedio aquí y una presión promedio acá. Aparentemente esa no es la única manera en que podemos definir el volumen de control. Supongamos que yo no quiero considerar el peso del agua y definimos entonces el volumen de control alrededor de la estructura. Y aquí al menos evito tener que considerar el peso del agua. Pero ¿qué debo considerar ahora? Ahora mi superficie de control está alrededor de esta estructura, así que si yo necesito calcular una fuerza de presión aquí, tengo que aplicar los conceptos de fuerza sobre superficies curvas sumergidas. Así que esto es muy importante. ¿Qué fuerzas tiene que considerar? Dependerá de la manera en que se defina el volumen de control. Vamos a ver algunos casos especiales. Proceso estacionario. En proceso estacionario, la razón de acumulación siempre es igual a cero, así que solo queda el momentum transferido por efectos de flujo y las fuerzas que actúan sobre la superficie. En el caso de este carrito, si el carrito se está desplazando con una velocidad u y el flujo acá sale con una velocidad v, tenemos que considerar la velocidad relativa, que en este caso sería y esa velocidad relativa la necesitamos tanto para esta componente como para esta otra componente. Otros casos especiales: estado estable, flujo estable y sistema en reposo, estacionario, y si el volumen de control está en reposo, la velocidad relativa es simplemente igual a la velocidad del flujo. El volumen de control no se está desplazando. Así que la velocidad esta es cero y la velocidad promedio es simplemente igual a la velocidad del flujo. Proceso estacionario en reposo, una sola entrada, una sola salida. Si hay una sola entrada y una sola salida, entonces no necesitamos estas sumatorias. Ya hemos dicho que esto es cero y esto se reduce a esta expresión donde tenemos que considerar la velocidad promedio de entrada y la velocidad promedio de salida. Y con esto vamos a concluir esta clase. Continuaremos y posiblemente concluiremos este módulo en la siguiente grabación. Así que hasta la próxima, jóvenes.